¿Cuál es la mejor solución para erradicar estas malas costumbres? Está claro, aprender a escuchar. Para lo cual, te incluye a continuación las 6 actividades que ayudo a practicar cuando llevo a cabo trabajos de consultoría en agencias inmobiliarias o en mis seminarios de formación. En primer lugar, decirte que percibirás una mejora sustancial en tu habilidad para escuchar a partir de las 2 o 3 semanas. Aprender a escuchar requiere trabajo, requiere ponerse en lugar de los demás, dejar a un lado, aunque sea temporalmente, los paradigmas propios y asumir el que otras personas puedan ver las cosas de manera diferente. Además, debes aprender a controlar las emociones que produce, pues escuchar cosas que no te resultan nada agradables o que no coinciden con tus ideas, tus valores o tus creencias. Veamos cuáles son estas 6 reglas. Primera, crear un hábito. Acostúmbrate a escuchar diariamente. Esfuérzate en prestar atención a todo lo que te dicen en persona y por teléfono, en las reuniones de empresa, en las conversaciones distendidas con colegas y amigos. Haz de ello un hábito. Después de 21 días de intentar instaurar este hábito en tu comportamiento, comenzarás a obtener resultados que te sorprenderán y a interpretar las intenciones de los demás de forma más certera. Uno de los mejores métodos que hay para adquirir este hábito es escuchar intencionadamente la radio y ver la televisión. Al principio no será fácil, tu grado de concentración y atención irá disminuyendo a partir de los 5 primeros minutos. 5 minutos escuchando es un largo periodo de tiempo para quien no está acostumbrado. Pero con tenacidad, estos 5 minutos se convertirán en 10, en 15, en 20, a medida que le pones esfuerzo. Para ponerte un ejemplo, yo utilizo la técnica de la televisión y de la radio para enseñar a los agentes inmobiliarios a escuchar. Grabo 10 minutos de noticias de televisión o de radio de un día cualquiera y las presento a un grupo de vendedores. Los vendedores deben escuchar estas noticias sin tomar apuntes y luego contestar a una serie de preguntas relacionadas con la noticia. Los vendedores deben contestar acertadamente siempre el 100% de las preguntas. Hasta que no acierten el 100% de las preguntas, y algunas de ellas no son fáciles, se les pregunta incluso el color del vestido de la presentadora, no pasan la prueba. Otro método que utilizo para ayudar a adquirir el hábito de la escucha es leer a los vendedores un texto de unas 200 palabras, donde una persona ejecuta una serie de actividades, por ejemplo, lo que hace desde que se levanta hasta que se va al trabajo. Seguidamente hago una serie de preguntas sobre el texto y el vendedor debe acertarlas todas para pasar la prueba. Generalmente los vendedores tardan de 1 a 2 semanas en acertar el 100% de las respuestas. Durante este periodo un vendedor habrá escuchado alrededor de unas 20 noticias de televisión, unas 30 noticias de radio y escuchado alrededor de unas 20 historias diferentes. Los vendedores que pasan este ejercicio adquieren una mayor seguridad en sí mismos y les ayuda a conseguir más ventas en menos tiempo. La segunda regla es utilizar tu lenguaje corporal. Utiliza tu cuerpo para demostrar a tu cliente que le estás prestando atención y escuchando. Los signos físicos que debes utilizar son los siguientes. Sitúa tu cuerpo siempre frente a tu cliente y mírale frecuentemente a los ojos. Evita hablar con el cliente si estás posicionado a su lado y no le puedes mirar bien a la cara. Tampoco le mires fijamente a los ojos por más de 10 segundos sin hacer algún movimiento físico. Ni tampoco mantengas una mirada seria o neutra cuando le mires a los ojos. Asiente con la cabeza a intervalos. Este movimiento de cabeza transmite el mensaje de que estás de acuerdo con lo que el cliente está diciendo y genera confianza. Toma una postura relajada, calmada y abierta. Utiliza los brazos para lanzar este mensaje. El cliente siempre debe ver tus manos abiertas y separadas de tu cuerpo. No te lleves las manos a la cara ni te toques el pelo, un acto reflejo mientras se habla muy común entre las mujeres. Siéntate cómodamente, inclinándote ligeramente hacia tu cliente. Cuando te sientes con tu cliente, evita sentarte frente a frente. Es mejor demostrar que se está escuchando cuando te sientas a su lado, a una distancia prudencial y situando tu cuerpo en la dirección de tu cliente. Por esta razón es conveniente tener una mesa redonda en tu oficina para atender a los clientes y no tener que hablar con ellos a través de una mesa o despacho. Psicológicamente, una mesa de despacho crea una barrera entre tus clientes y tú y comprobarás que tus clientes son mucho más asertivos cuando hablan contigo sentados en una mesa redonda. Utiliza expresiones faciales para animar a tu cliente a que hable. Por ejemplo, sonríe, abre los ojos, cierra los ojos ligeramente, inclina un poco la cabeza y parpadea un poco más de lo habitual sin excederte. El cliente va a captar todas tus expresiones faciales de forma inconsciente y le animarás a darte más información de la que tenía pensado. No descuides tu forma de sentarte, de utilizar las manos, de entregarle documentación, de mirar por igual a las parejas que solicitan información, de levantarte sin brusquedad,
de no jugar con objetos y sobre todo de no contestar al teléfono cuando estás con un cliente. Con respecto al tema del teléfono y teniendo en cuenta que dejar sonar el teléfono mientras se atiende a un cliente es incómodo para ti y para el cliente, la mejor forma de resolver esta situación es disculparse ante tu cliente, levantar el teléfono y decir, por ejemplo, Francisco García, al teléfono. ¿Con quién hablo, por favor? Escucha brevemente e interrumpe inmediatamente a quien llama para decir, bien, estoy ocupado en estos momentos con un cliente. He contestado el teléfono solo para hacerte saber que te llamaré tan pronto termine. Te llamo en unos minutos. Y luego, cuelga. No digas nada más. No alteres este mensaje o utilices uno similar. Este mensaje es muy efectivo. No te mantengas al teléfono a escuchar, aunque sea brevemente. La conversación anterior no debe durar más. Cuelga y vuelve a escuchar a tu cliente. Y dile, gracias por su paciencia. ¿Dónde estábamos? Actuar de esta manera te gana muchos puntos. Tu cliente ha escuchado toda tu conversación, cada una de tus frases y ahora pues se siente importante, valorado y escuchado. La regla número 3 es utilizar expresiones verbales. Debes utilizar expresiones verbales para mostrar a tu cliente que le estás prestando atención y escuchando, obviamente. Los signos verbales que debes utilizar son: utiliza el silencio, sé paciente, escucha con tranquilidad y sin sentido de urgencia. No tiendas a interrumpir a tu cliente mientras habla. Hazlo solo, pues, con objeto de crear una conversación y evitar el monólogo del cliente. Esto ya lo hemos tratado, el de hacer preguntas para clarificar. Solo mencionar que hagas preguntas de forma habilidosa. Tus preguntas deben tener un fin y este fin es darte la información que necesita. Utiliza signos verbales para animar a tu cliente a que siga hablando. Ah, ya veo. Ya. Oh, claro. Repite alguna frase que ha dicho tu cliente para clarificar o afirmar lo que ha dicho. Haz breves comentarios que demuestren a tu cliente que estás de acuerdo con lo que ha dicho. Como por ejemplo, eso es interesante. O no puedo creerlo. Claro. Lo comprendo. Yo también creo así. Como ya he mencionado, el silencio también es una expresión verbal en este contexto. Así que fomenta el silencio para demostrar que estás escuchando activamente. Evita demostrar que estás ansioso por hablar. Asimismo, deja un espacio de 3 a 4 segundos en silencio antes de responder a una pregunta o dar una opinión. Esta forma de actuar demuestra al cliente lo importante que es para ti lo que él está diciendo. La cuarta regla es concéntrate en el mensaje. Pon significado a las palabras del cliente, busca los hechos. Esto quiere decir que debes aprender a extraer información de valor en lo que tu cliente está expresando. No solo es un ejercicio de escuchar las palabras y frases, es extraer de lo que escuchas información que te sirva para entender la situación del cliente, sus motivaciones y elementos que serán clave para tu estrategia de venta. Analiza el propósito detrás de las palabras de tu cliente. Presta atención a cómo se expresa y a los sentimientos que está expresando. Generalmente estos sentimientos son de miedo, preocupación, confusión o ignorancia sobre algún tema en particular. Ten en cuenta que muchos clientes no saben expresarse correctamente y utilizan generalizaciones, muchos adverbios, aquel, presuponen que tú sabes de lo que están hablando o no hablan con claridad. Esta forma de expresarse puede causar malos entendidos y tergiversar los hechos. El mal uso de las palabras es un problema de doble consecuencia. En primer lugar, el cliente puede tener dificultad para expresarse y dar a entender cosas que no pretende decir. Esto puede confundirte y puede llevarte a interpretar mal el mensaje. En este caso, te recomiendo hacer las preguntas adecuadas para resolver muchos de estos problemas. La regla número 5 es concéntrate en el cliente. El lenguaje corporal de tu cliente habla mucho de su carácter y de su forma de pensar. Intenta interpretar lo que su lenguaje corporal te está diciendo en esos momentos. Procura evitar las ideas preconcebidas y saltar a conclusiones rápidas. No juzgues demasiado rápido a tu cliente por su aspecto. Te puedes llevar más de una sorpresa. Y tómate tu tiempo en analizar y sacar conclusiones. No dejes que algún cliente te altere los nervios. Algunos clientes pueden hacer comentarios injustos, irritantes e incluso groseros. Mejor es relajarse, sonreír y no entrar en el juego. Esta actitud te ayudará mucho más que entablar una disputa que te puede amargar el día. Y por último, cuando encuentres a un cliente aburrido, monótono y con poco entusiasmo, pues no desesperes y no dejes que tu lenguaje corporal transmita impaciencia. Intenta contacto, acortar o terminar la reunión. Y la última regla es utilizar la empatía. Intenta sentir lo que el cliente siente. Sé que no es fácil, pero si no lo intentas, nunca conseguirás ser empático. No te involucres emocionalmente con tu cliente. Escucha y analiza sus palabras y su situación.
Algunas personas tienen una habilidad especial para hacer que otras personas se involucren emocionalmente con su situación personal, con el fin de conseguir siempre lo que ellos quieren. Esta clase de clientes tiende a hacerte perder el tiempo, a exigir más de lo que tú puedes dar y habitualmente estas relaciones profesionales pues no terminan bien. Reflejar o copiar algunos de los movimientos físicos y faciales que hace el cliente pues también ayuda a demostrar empatía. No es fácil hacerlo sin que el cliente lo descubra, pero si lo consigues, tu cliente se sentirá más cómodo contigo y tenderá a hablar y a escuchar más. Escuchar empáticamente a tu cliente te ayuda a darle lo que se denomina aire psicológico. Y la necesidad de todos nosotros de conseguir aire psicológico es tan importante como la necesidad de sobrevivir. Recibir aire psicológico es sentirse comprendido, sentirse aceptado y sentirse apreciado por otras personas. En muchas ocasiones te encontrarás con que es tu cliente quien no escucha, que no tiene intención de entender tu punto de vista o está pensando en cómo destruir tus argumentos mientras estás hablando. Ante este hecho, poco puedes hacer para educarlo, pero puedes influenciar su comportamiento si demuestras que sabes escuchar a una persona que no sabe escuchar. Y lo gracioso de la situación es que si tú no escuchas, aunque tu cliente no sepa escuchar, este sí se dará cuenta de que tú no sabes escuchar. Nunca subestimes el poder de saber escuchar. Incluso aquellos que tienden a no escuchar se dan cuenta, aunque tarde, que se gana mucho más en los negocios y en la vida si se escucha a los demás esforzándose en entender otro punto de vista. Recordemos brevemente las 6 actividades a realizar para aprender, dominar y aplicar esta técnica de venta. Crear un hábito, utilizar tu lenguaje corporal, utilizar expresiones verbales, concentrarse en el mensaje, concentrarse en el cliente y utilizar la empatía. Antes de terminar este módulo, me gustaría hacerte 4 recomendaciones finales. Estas recomendaciones son: escucha para descubrir lo que no se dice en palabras, lo que está detrás de lo que el cliente dice. Escucha las preocupaciones del cliente y lo que es importante para él. Escucha cuáles son las cosas que son valiosas para el cliente. Y escucha lo que el cliente quiere y necesita para identificar cómo reducir pues la brecha existente entre lo que tiene y lo que desea tener. Bien, y con esto finalizamos este módulo. En el siguiente módulo trataremos la tercera regla de oro, que está relacionada con el peligro de escuchar demasiado. Si escuchas demasiado y no hablas lo suficiente, pues perderás el control de la situación de venta y te costará más que el cliente tome una decisión de compra. Hay que escuchar, pero también hay que conseguir que el cliente te escuche a ti y mientras lo hace sea capaz de entenderte. Una tarea fácil. Eso lo veremos en el siguiente módulo. Para resolver objeciones con rapidez y eficacia, hay que saber hacer preguntas a tu cliente sin crear animosidad o preocupación. Y hay que saber escuchar. Si quieres buenas respuestas, debes saber preguntar. Si quieres saber lo que no te dice el cliente, debes saber escuchar. Tras la objeción, es el momento de hacer las preguntas inteligentes, que tú ya has preparado y que has pensado en las posibles objeciones que pueda tener el cliente. Así es como se pregunta de forma inteligente, preparando las preguntas. Y preparando inteligentemente da como resultado saber cuál es el problema real que se esconde tras la primera objeción. En toda comunicación profesional existen 4 factores que la determinan. Y dicho sea de paso, son las causas de tantas disputas, malos entendidos, tergiversaciones y conflictos. Estos 4 factores que determinan la comunicación entre 2 personas son: 1. Lo que actualmente dice la otra persona. 2. Lo que tú escuchas. 3. Lo que tú interpretas que ha dicho la otra persona. Y 4. Lo que la otra persona ha querido decir. ¿Complicado? Lo es si nadie te ha enseñado a tratar una negociación de compra-venta de un inmueble teniendo en cuenta estos 4 factores. Para cubrir estas 4 fases adecuadamente y saber qué ha querido decir en realidad tu cliente, necesitas hacer preguntas, varias preguntas. Aquí es donde la improvisación traiciona a los agentes inmobiliarios. Es imposible hacer las preguntas adecuadas de forma improvisada para resolver objeciones. Las objeciones hay que preparárselas. La práctica, el ensayo previo en la oficina con juegos de rol es necesario para dominar esta técnica de hacer preguntas y negociar exitosamente. Práctica, práctica y lamento decirlo, más práctica. En una situación de compraventa, cuando aparecen las objeciones, lo que dice el cliente casi nunca es lo que quiere decir. Tu cliente puede haber interpretado mal tus preguntas o puede hacer esta objeción porque no sabe cómo expresar su principal objeción con claridad o porque tú no le generas confianza.
Para clarificar las objeciones, el mejor método es parafrasear la objeción y preguntar si has entendido bien cuál es la objeción. A veces esta simple pregunta aclara muchas dudas y es una pregunta que pocos agentes inmobiliarios hacen en su intento de resolver objeciones. Hay que preparar por anticipado las respuestas a posibles objeciones. Bastante cuesta ya captar un cliente para dejarlo que se vaya a la competencia.